Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y vamos a entrarnos en el capítulo 2 hasta el verso 6. Amén. Vamos a entrar en el capítulo 2 hasta el verso 6. Así que Primera de Juan, capítulo 1. Si usted lo encontró, solo por un momento más, yo le quiero pedir que se coloque de pie y vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor que dice así: Dios es luz. Amén. ¿Estamos ahí? Dígame amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído en Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿quiénes? Los unos con los otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Repítalo conmigo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasará? Él es fiel y justo, ¿para qué? Y limpiarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos ¿qué? Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Él que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cierra tus ojos y dígale: Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tu palabra es esa lámpara que guía nuestro camino, ese alimento que fortalece nuestra fe. Y una vez más aquí congregados en tu nombre, Señor, venimos a meditar en tu palabra y a pedirte, Espíritu Santo, que tú nos hables a través de tu palabra. Dígale: Señor, háblame a través de tu palabra. Habla, oh Dios, que aquí estamos tus hijos, tus siervos, dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos, Señor, porque tu palabra es suficiente para levantar, fortalecer y recordarnos que tú eres nuestra esperanza. En ti está puesta nuestra confianza, Dios eterno y glorioso. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Toma tu lugar, mi hermano, en esta mañana. Una vez más, sean todos bienvenidos. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar, casa de Dios y puerta del cielo para nuestra bendición. Usted dice amén. Para nuestra bendición. Hace 8 días, el domingo pasado, conmemorábamos la gran obra que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él murió, pero también ¿qué? Resucitó para darnos vida. Y hace 8 días mi esposo hablaba acerca de eso, la importancia que tiene para nosotros la resurrección de Cristo. Porque cuando Cristo resucita, viene y nos da y nos delega poder y autoridad para cumplir la gran comisión. Y esa gran comisión es poder mostrarle al mundo que hay un Dios que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un Dios glorioso, poderoso, el creador de todo el universo, que nos ama, que se digna a mirarnos porque nos ama.
Y es precisamente esta palabra acerca de la cual quiero hablar en esta mañana, dignidad. Y le he colocado como título a este mensaje, su sangre nos dignifica. Su sangre nos hace dignos. Su sangre nos limpia. Y es que cuando el apóstol escribe esta carta, en el verso 7 hace una declaración tan especial, tan profunda, que aún hoy tiene vigencia esa palabra, porque esa sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada en el madero hace más de 2000 años, sigue teniendo vigencia, poder y gloria en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Esa sangre sigue limpiando nuestro corazón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y sabe, mi hermano, cuando yo meditaba en este pasaje, recordaba cómo es de maravillosa la misericordia del Señor sobre nosotros. Porque mientras yo meditaba en este pasaje, recordaba algo que es muy importante. Y es que tú y yo somos hijos de Dios. Venimos a ser parte de la familia de Dios, no por nuestros méritos, no porque seamos mejores que otros. No es tal vez por nuestro mucho conocimiento, sino porque su sangre nos limpia, porque su sangre nos da entrada con libertad al trono de su gracia, porque su sangre nos limpia de todo pecado y nos permite presentarnos delante de Él aprobados. Es solo su sangre la que nos devuelve la dignidad. ¿Y sabe qué significa ser digno? Ser digno significa hacerse merecedor de algo. Ser digno significa al que le corresponde justamente algo. Es una palabra que califica o describe que merecemos, que debiéramos recibir algo. Pero cuando miramos nuestra vida y nos damos cuenta que realmente, como cualquier otro mortal, nuestra vida está llena de defectos, de errores y de cuantas cosas que hemos cometido y que tal vez han desagradado a Dios y a nuestras personas alrededor, a la familia, a los amigos, nos damos cuenta que solo la misericordia de Dios nos permite acercarnos a Él y estar en este lugar. Su gracia inmerecida, su amor incomparable. Si hay algo que a mí me asombre del Señor, si hay algo que me maraville de Dios, es ver que Dios me conoce tal y como soy y Él me ama. Él nos ama, iglesia. Con amor eterno, dice su palabra, Él nos ha amado y ha extendido sobre nosotros su misericordia. En estos días hay un acontecimiento súper importante que todo el mundo está alerta. Y va a suceder el día de mañana, mañana 8 de abril, el gran eclipse de sol. Y todo el mundo está alerta porque es una señal del fin de los tiempos. Y usted mira en internet y mira por donde asome su cabeza que cualquier cantidad de profecías se han hablado acerca de esta señal, acerca de esto que va a acontecer el día de mañana. Y estamos en un tiempo donde vivimos de mucho sensacionalismo, de mucha emotividad, muy emocionales. Y entonces todo el mundo está preocupado y muchos cristianos están alerta. ¿Será que va a pasar algo más? ¿Van a haber terremotos? Ya han pasado. En estos días había unos terremotos que sacudieron la tierra. Y muchos anuncian que vendrán pestes y vendrán cosas que ya estaban escritas en la palabra del Señor, que están escritas en la palabra, porque su palabra es fiel y es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra es fiel y verdadera y se está cumpliendo, iglesia. La pregunta es si yo estoy preparado para el Señor, si mi vida está presta para Él. Porque ese es el gran interrogante cuando suceden este tipo de cosas, que nosotros debemos mirarnos y examinarnos. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Porque la palabra dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Esto es de nosotros? No, es un don
de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es su gracia. Es un regalo que no merecíamos, pero que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Usted le da gloria a Él. Cristo nos da ese regalo de gracia y salvación. Y estos acontecimientos tienen que hacernos reflexionar sobre nuestra vida. ¿Estoy yo preparada para partir con Cristo? ¿Estoy preparada para lo que venga? Muchos hablan de pestes, de terremotos que van a sacudir la tierra, de hechos que tal vez nunca se han visto. Y mucha gente anda temerosa y con miedo, pero Dios no quiere que tú y yo lo sigamos por miedo. Él quiere que tú y yo lo sigamos por amor, porque reconocemos esa obra gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario, porque reconocemos que nuestra vida sin Él no es nada, iglesia. Nosotros sin Dios, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? Si es que todo lo que hay en la tierra es pasajero, el mundo pasará y sus deseos, pero solo los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Y Cristo pagó precio de sangre para que nosotros tuviéramos la salvación. En Hebreos capítulo 2 hay una declaración que siempre ha impactado mi corazón. Y es cuando la palabra declara: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde nos esconderemos? Le diremos a las montañas: cúbrenos, guárdenos, escóndanos. Pero no hallaremos dónde escondernos, porque no habrá dónde escapar de los juicios de Dios. Por eso el llamado en este tiempo, iglesia, es alinearnos en el Señor. ¿Sabe qué me decía el Señor esta mañana mientras pensaba en la palabra, mientras estaba allí preparando la comida en la cocina? ¿Sabe qué me decía el Espíritu Santo? Me decía: la santidad no es una opción. Dile a mi pueblo que la santidad no es una opción, debe ser una determinación en cada uno de nosotros. Yo decido apartarme del pecado, yo decido apartarme y consagrarme a vivir una vida para Cristo. Renuncio a mis emociones, no voy a dejar que ellas tomen el control de mi mente ni de mis decisiones. Vivo para Cristo, porque para nosotros ahora el vivir es Cristo y el morir un día será ganancia, porque estaremos con Él. Esa debe ser nuestra convicción, mi hermano. Esa es la razón por la cual nos reunimos en esta casa. Le cantamos, le adoramos, le exaltamos, porque reconocemos su señorío, reconocemos que Él es Dios, reconocemos que no hay otro que pueda igualar su grandeza, su poder, su gloria. Reconocemos que Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro sustento. No somos cristianos solo para venir a reunirnos y cantar bonito un domingo en la mañana. Somos cristianos para mostrar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la palabra dice: y si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y la sangre, esa sangre que fue derramada, esa sangre que tiene vigencia en nuestros días, esa sangre nos limpia de todo pecado. De todo pecado. De todo pecado. Esa sangre nos hace dignos de recibir esa gracia, de ver su misericordia, de ver su bondad sobre nosotros cada mañana. ¿Tenemos necesidades? Sí. Hay cosas que quisiéramos tener y en este momento el Señor aún no las ha provisto. Tal vez hemos tenido aflicción en estos días. Sí, es probable que usted haya padecido alguna aflicción, alguna preocupación, alguna situación que no entiende en su vida. Pero tenemos a Cristo, que es nuestro estandarte, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro sustento. Eso marca la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es.
Porque cuando tú y yo vivimos para Cristo, entendemos que algo sobrenatural se mueve en nuestra atmósfera. La esperanza de vida, la presencia de Dios habita con nosotros. El desafío no es solamente hacer parte de una congregación, de una iglesia. El desafío es tener una relación personal con Cristo. El desafío es vivir cada día para Él. Es santificarnos. Es poder obedecer su palabra, sus mandamientos y llenarnos día tras día de la presencia de Dios. Yo te digo algo, mi hermano. Algo que sacude siempre mi mente y mi corazón es no ser uno más. Uno más. Dios no quiere que seamos uno más. Y yo oro y le digo, Señor, no quiero ser una iglesia más. Queremos ser una iglesia que viva para ti, que glorifique tu nombre, que recuerde día tras día quién es la razón y el centro de nuestra vida. Cuando tú y yo vivimos a Cristo, tomamos decisiones pensando en su palabra, recordamos que Él lo dio todo por nosotros, entonces recordamos también que hemos sido llamados para alabanza y gloria de su nombre. Y no solamente lo alabamos y le bendecimos cuando le cantamos y aplaudimos y gritamos en este lugar. No, tú y yo lo adoramos, lo alabamos en nuestra casa, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar. Glorificamos a ese Dios eterno. El Señor nos da su salvación, tal como lo declara el apóstol Pablo en Efesios. Pero esta salvación debe cuidarse, porque no habrá escapatoria si descuidamos nuestra salvación. No podremos escondernos. Cuida tu salvación. Cuida este regalo que Dios te dio. No vivas por vivir, vive cada día para Cristo. Vive cada día para Cristo. Yo declaro mucho lo que dice la palabra en Gálatas 2. Creo que es el verso 20. Cuando declara y dice el apóstol que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Vive en la fe del Hijo de Dios. Ya no vive para sí mismo. Ya no vive para agradarse a sí mismo o agradarle a los demás. Vive para agradar a Dios. ¿Tú vives para agradar a Dios? ¿Vives para agradarle a Dios? ¿Es el centro de tus pensamientos agradarle a Dios, honrarlo a Él, glorificarlo a Él? Porque cuando eso es el centro de tus pensamientos, entonces antes de dar una opinión, antes de hablar, antes de hacer alguna cosa o tomar una decisión, tú piensas, ¿será que esto está bien de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Será que lo que voy a hacer es lo que Dios quiere? Y consultas al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, ¿debo o no debo hacerlo? Espíritu Santo, ¿debo o no debo decirlo? Porque es que el Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros. Usted dice amén. Él fue enviado para estar con nosotros. Y Él no espera que tú y yo lo ignoremos, sino que lo tomemos en cuenta en cada decisión de nuestra vida. Y más aún en esas decisiones importantes de nuestra vida. El apóstol Pablo sabía lo que era vivir para Cristo, lo que era padecer por Cristo. Nosotros somos unos privilegiados, hermano. Tenemos un hermoso lugar donde congregarnos, tenemos instrumentos, cantamos, alabamos. No hay temor de decir, de pronto vienen y nos encuentran, hay que escondernos, cantemos pasito. No oren muy duro porque de pronto alguien viene y nos lleva presos. Yo siempre digo que tenemos tantos privilegios, tanta libertad. Y entretener tanto
a veces no valoramos mucho. No valoramos mucho. Esta mañana volvía y veía aquel pequeño video que en alguna vez les comenté acerca de la iglesia en China. No sé si usted lo recuerda, yo lo recordaba esta mañana y volvía y lo miraba, hablando de un pastor estadounidense que él decía que habían como 28 personas allí reunidas, escondidas, iban a estar creo que por 3 días escondidos y él les iba a enseñar la palabra y llevaba como 15 Biblias escondidas y allí compartieron la palabra durante 3 días. Y él dice que cuando estaban allí reunidos le dicen, bueno, y si en este momento algo viene y nos encuentra, ¿qué va a pasar? Dice, pues lo primero que va a pasar es que en 24 horas a usted lo deportan y a nosotros nos llevan a la cárcel por 3 años. ¿Usted se imagina? Por 3 años. ¿Por 3 años? Sí. Y él les pregunta y les dice, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel? De los 28 que recuerdo que él nombra, dice que 22 levantaron la mano. Habían estado en la cárcel por causa de Cristo. Y allí escondidos como ratones en sus cuevas, él les compartió 15 Biblias que llevaban para que leyeran, porque ellos no tenían Biblias. Ellos no tenían Biblias. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Y muchas veces no se lee. ¿Cuántas Biblias? Tal vez una nomás. Es más que suficiente. Pero hay hogares que tienen más de 2 Biblias. El del esposo, el de la esposa, el de la hija. Pero poco se lee la palabra. Y reparte allí sus Biblias, y cuando él reparte sus Biblias, se da cuenta que una mujer le pasa la Biblia a otra, porque van a leer un pasaje, si no recuerdo mal, dice que Primera de Pedro, una cita de Primera de Pedro, y entonces una de las mujeres le pasa la Biblia a otra persona, y ella comienza a recitar la palabra. ¿Sabe que eso me impactó? Y yo miraba otra vez ese video y me impactaba, porque hay una frase en ese video que a mí me marcó muchísimo. Y él le dice, pero ¿cómo, hermana? ¿Usted se sabe todo ese capítulo? Dice, sí, pastor, y muchos más. Muchos más se sabían. Todo ese capítulo, sí. ¿Dónde se lo aprendió? Me lo aprendí en la cárcel. En la cárcel, sí, es que en la cárcel teníamos mucho tiempo. ¿Será que es necesario que el Señor nos lleve a una cárcel para tener tiempos con Él? Porque a veces estamos muy ocupados que no tenemos tiempo ni para venir un domingo a congregarnos. Muy ocupados, hay mucho que hacer. 7 días a la semana, 24 horas al día, pero 2 horas para venir a congregarnos nos cuestan. 3 horas tal vez, mucho. En la cárcel, dice ella, teníamos tiempo para aprendernos la palabra. ¿Pero cómo? Si les confiscaron las Biblias, dijo sí, pero la gente nos llevaba rollitos de palabra escrita, en pedacitos de papel. Y no le quitaban el pedacito de papel. Sí, por eso mismo, apenas llegaba el pedacito de papel, nos poníamos a aprendernos ese pasaje lo más rápido posible. De tal manera que cuando se dieran cuenta que había un pedacito de papel donde estaba la escritura y se los quitaran, ya ellos se sabían la palabra. Porque ella decía algo que a mí me impactó y me tocó. Nos pueden quitar la palabra que está escrita en el papel, pero la palabra que está escrita en nuestro corazón, eso no nos lo quita nadie, mi hermano. Nadie. Por eso la gente puede decir que tú y yo estamos locos y que el evangelio es locura. Y yo digo, es que de verdad es locura para el que lo cree. Porque es por fe, esto no se puede explicar, esto no tiene una razón lógica. No es lógico que tú estés en angustia, preocupado porque tal vez no tienes una economía y no sabes qué va a pasar mañana, y vas a la presencia de Dios y oras y lloras y después te levantas renovado, con confianza, con esperanza, porque hay un Dios que sabe que vela por ti. Eso es algo extraordinario, hermano. Estos días, mientras estábamos visitando, una hermana decía, hablando un testimonio, veníamos caminando en las visitas en el campo,
Y ella venía bajando y decía, uy, el poder de la oración. Y es una hermana nueva. Y yo decía, sí, es poderosa. Y ella decía, yo le estaba pidiendo algo a Dios. Eso fue el domingo hace 8 días. Dijo, yo bajé y mientras yo bajaba en la moto con mi esposo, yo oraba porque había algo que anhelaba en mi corazón, algo que anhelaba profundamente. Y no era algo material. Era algo que su corazón anhelaba, algo muy personal. Dijo, y yo venía orando. ¿Sabe qué? Eso a mí me sorprendió. Dijo, yo venía orando en la moto mientras bajábamos. Y estuve en el culto y nos gozamos y estuvimos allí. Dijo, y cuando salí el Señor me sorprendió. Porque me respondió lo que yo le había pedido. Y nadie más sabía de eso. Y ella decía, el poder de la oración es tan tremendo. Mi hermano, ser cristiano no es solo venir a sentarnos, es saber que el Señor nos ha dado poder y autoridad, que muchas veces no estamos ejerciendo porque estamos viviendo una vida cristiana a medias. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad, apartados del pecado, prestos a vivir para Él. La santidad, iglesia, no es una opción, es necesaria para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo decía hace algunos días atrás que santidad no significa ser perfectos. No. Santidad significa que yo me esfuerzo, que yo hago lo que tengo que hacer, yo me separo del pecado, yo me aparto para Dios y me esfuerzo por vivir una vida para Cristo, porque la santidad me la da Él con su sangre. Porque Dios mira ¿qué? Corazón. Dios mira el corazón, no las apariencias. Hay una canción que en estos días hemos entonado, en este tiempo, y en esa canción hay una frase que a mí me encanta muchísimo, porque habló a mi espíritu. Y esa frase dice, es que tu amor no se compra ni se merece. Tu amor es un regalo, por gracia se recibe. Ninguno de los que estamos aquí, hablemos de nosotros, no hablemos de los que no vinieron, ninguno de los que estamos aquí merecíamos el amor de Dios. ¿O usted cree que se lo merecía? Yo no. Yo me miro y digo, Señor, yo no merecía, no merezco tu amor. Solo tu sangre me hace digna de recibirlo. Solo tu sangre. A Él no lo podemos impresionar, hermano. No importa cuánto usted ayune, ore, haga, brinque, salte. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, puedo multiplicar, Dios, lo que ahora siento por ti. Puedo mi vida entera dar en alabanzas sin fin. Y no se aproximará nunca a lo que tú hiciste por mí. Nunca. Porque lo que hizo Él por nosotros en la cruz no tiene precio, hermano. No tiene precio. Por eso el desafío no es vivir de cualquier manera, es vivir una vida santa, limpia, perfecta. Porque Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros, mi hermano, créalo, declárale al Señor, yo soy tu iglesia, tengo que alinearme. Mi hermano, tenemos que alinearnos con su presencia, con su palabra. Necesitamos alinearnos. Que pase lo que tenga que pasar, pero que tú y yo estemos preparados para partir con Él. Con eclipse o sin eclipse, con terremotos o sin terremotos, los días de la tierra están contados. También los nuestros. También los nuestros. Por eso necesitamos
estar preparados. Por eso no podemos darnos el lujo de vivir un evangelio a medias. Necesitamos vivir con pasión, con entrega, con determinación. Yo determino seguir a Cristo. Yo determino sujetar mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos para santificarme para ese Dios eterno. Me aparto del pecado. ¿Qué cosas me están apartando de Dios? Dios nos ha hablado mucho en el último tiempo acerca de limpiarnos, de santificarnos, de sacar el pecado de nuestra vida. Sacar el pecado, lo que no nos sirve, lo que nos estorba. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23, ¿qué dice? A ver, ¿quién recuerda Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es más la dádiva, más el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. Por eso no podemos darnos el lujo de pecar. Pero por si acaso, por si hemos fallado sin querer, dice la palabra, que abogado tenemos, ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Señor, yo dije algo que no debí decir, perdóname. Señor, me costó sujetar mis emociones y terminé haciendo algo que no debía hacer. Perdóname. Tenemos un abogado. No te conformes a pecar y quedarte con tu pecado. Si tú pecas porque algo se salió del control de tu vida, porque tal vez has descuidado tu vida y tu relación con Dios, porque tal vez has dejado de ayunar y la carne se está sublevando en tu vida, entonces corre a los pies de Cristo. Corre a los pies y dile: Señor, perdóname, límpiame, no quiero que te apartes de mí. El salmista David en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, y después de que se descubre su pecado, él le dice: Señor, no apartes de mí tu espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando pecamos, el gozo de la salvación se va. Juan capítulo 8, verso 34, dice: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el Señor declara también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿A qué vino Cristo? A dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año de la buena nueva de salvación. Y la hemos recibido, mi hermano. Pero si tú vives de cualquier manera, si no te esfuerzas, si no haces lo que debes hacer cuando debes hacerlo, no va a pasar nada. La vida cristiana, mi hermano, es una vida de disciplina. Si tú y yo no tenemos disciplina, vamos a estar siempre a medias, estancados. Y hay una frase que dice que tener disciplina es hacer lo que sé que tengo que hacer, aun cuando no quiero hacerlo. Eso es disciplina. Entonces me levanto a orar de madrugada, aunque tenga sueño y no quiera levantarme. Es que me quiero quedar durmiendo porque está lloviendo y esa lluvia me arrulla y es tan especial a las 3, 2, 4 de la mañana quedarse uno en la camita calientito. ¿Quién se quiere levantar a orar a esa hora? Señor, déjame orar. ¿Usted no le ha pasado? Déjame orar aquí, Señor. Yo hablo contigo aquí. Y dice 2, 3 palabras y se quedó profundo. ¿No lo ha engañado su corazón de esa manera? ¿No lo ha engañado? A mí me ha engañado mi corazón. Y yo le digo: ay, Señor, voy a hablar contigo aquí. Yo no me voy a quedar dormida. Y me quedo ahí arrunchadita y le digo: Señor, te amo tanto. Y comienzo a adorarlo y ya no me acuerdo de lo demás. Porque tener disciplina es hacer lo que sé que debo hacer, aun cuando no quiero hacerlo.
Entonces yo digo, no puedo, alma mía, nos vamos a levantar. Está lloviendo, está rico, la cama está calientita, pero tengo que buscar al Señor con todo mi corazón. Me hablo a mí misma y digo, es que necesito buscar de ese Dios que lo da todo. Es que mi vida sin Él no es nada, así que te levantas y vamos a orar. Porque nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos, hermano. Tenemos que hablarnos y levantarnos y movernos y tomar decisiones. No podemos conformarnos. No dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer o vas a perder autoridad sobre tu vida misma. Cuando pecamos, viene maldición sobre nuestra vida. Por eso no podemos consentir el pecado en nosotros. Porque el pecado no solo trae maldición para nuestra vida, sino también para nuestra familia, para nuestras generaciones, para la tierra donde habitamos. Fíjese lo importante que es entender esto, mi hermano. El pecado no solo maldice nuestra vida, sino que maldice nuestra familia y maldice la tierra donde habitamos. Por eso nosotros estamos llamados a santificarnos. Por eso la santidad conviene a tu casa, dice el salmista. La santidad conviene a tu casa. Necesitamos santificarnos, necesitamos vivir para Cristo. Porque cuando vivimos para Cristo hay bendición del Señor. Nuestra vida es bendecida, nuestra casa es bendecida, los cultivos son bendecidos, la tierra es bendecida. Pero necesito apartarme del pecado, necesito esforzarme y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. El que practica el pecado, en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. En nuestras fuerzas no se puede, es en su nombre, que es sobre todo nombre. Por eso Dios no nos está llamando y nos deja huérfanos, no, Él envió al Consolador. Recuerdan que hablábamos de eso algunos días atrás. El que fue enviado para estar con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos la palabra, para fortalecernos y a veces hasta para callarnos. El Espíritu Santo fue enviado. ¿Para qué? Para que nosotros nos levantemos en Él y podamos entender que tenemos propósito, hermano. Tenemos propósitos como hijos de Dios. Y nuestro propósito no es solo sentarnos aquí. Aquí venimos a equiparnos con la palabra. Amén. Venimos a equiparnos. Venimos a recordar que somos llamados a ser santos. Porque Él es santo. Venimos a recordar que su sangre nos hace dignos. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Para que resplandezcamos con su luz. Para que así como nosotros hemos recibido esperanza en Cristo Jesús, le demos a otros esperanza en el nombre que es sobre todo nombre. Así como nosotros hemos podido abrir nuestros ojos espirituales y ver la gloria de Dios en nuestra vida, otros puedan ver la gloria de Dios a través de nosotros. Otros puedan conocer que hay un Cristo que vive, que reina por los siglos de los siglos, que trae esperanza, que es luz, que es el camino, que es la verdad. ¿Cómo? A través de nosotros, iglesia. Nosotros, usted que está hoy aquí sentado, Dios te está llamando para que seas luz, para que resplandezcas con esa luz gloriosa de Cristo. Necesitamos ser ejemplos, necesitamos vivir para Él. Nuestra vida sin Él está como Génesis 1:2. ¿Cómo estaba Génesis 1:2? La tierra estaba desordenada, vacía. Nuestra vida sin Cristo, mi hermano, es desordenada y vacía. Porque Cristo le da la esencia y significado a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó.
porque Él nos diseñó, porque Él se entregó por nosotros. Y yo les decía hace algunos días atrás, y hemos recalcado mucho en esto, porque iglesia necesitamos cada día llenarnos de la presencia del Señor. Una iglesia sin presencia es una iglesia sin esencia, es una iglesia sin propósito, es una iglesia que carece de poder y autoridad, porque lo que nos reviste de poder y autoridad es el Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos, necesitamos buscarlo, porque el que busca, halla. El que busca, halla. Dios no va a llenar tu lámpara con aceite si tú no buscas. Las 5 vírgenes insensatas esperaban que las 5 vírgenes prudentes les dieran ¿de qué? De su aceite. Tú no puedes esperar que como tu esposa está cargada de aceite, ella te va a dar de su aceite para tu provisión. No. Tú no puedes esperar que los hermanos X o los hermanos Y o el pastor vengan y nos den de su aceite. No, mi hermano, acá cada uno tiene que tener su lámpara llena de aceite. Tú no vas a obtener aceite prestado, vas a tener que ir a buscarlo. ¿Qué le dijeron las vírgenes prudentes? No, perdóname, no puedo darte de mi aceite, porque si te doy de mi aceite, muy posiblemente se me va a acabar y me voy a quedar sin luz. Es mejor que ustedes mismas vayan y lo compren. Y gracias a Dios te dice en esta mañana, ¿quieres aceite? ¿Quieres presencia? Vaya, búsquela. Búsquela. Porque acá yo puedo orar por ti, podemos ministrarte, Dios te puede tocar, Dios te puede llenar en ese momento, pero eso se agota, vas a tener que ir a buscar. ¿Cómo está tu lámpara? Si nos hiciéramos una imagen de la lámpara, yo la comparo hoy con el celular. No lo tengo aquí, por ahí anda. Yo lo comparo hoy al celular, ¿cierto? Que es como la batería del celular. Hagamos de cuenta que el aceite en la lámpara, yo lo he dicho muchas veces, es como la batería en el celular. Permite que el celular se mantenga con vida, prendido. Lo puedo prender, lo puedo usar mientras tenga batería. Un celular sin batería, hermano, así usted lo mueva, así usted ore, así usted haga, el celular no va a prender. ¿Es así o no es así? ¿Cómo está nuestra vida? Si comparáramos nuestra vida con un celular, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer en esta mañana? Porque ya no se usan las lámparas. No de aceite. Tal vez en algún lugar puede que lo usen, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces, si comparáramos nuestra vida como si fuera la de un celular, ¿cómo está su carga en el espíritu? ¿Está al 100? ¿Está al 80? ¿Está al 40? ¿Está al 30%? ¿Está al 10%? ¿Está al 5%? ¿Cómo está su carga espiritual? Piénselo, ¿cómo está su carga espiritual? ¿Sabe que hace algunos días atrás, hace tiempo realmente, yo tenía un celular y de tanto usarlo, el celular ya llegaba a un momento que se descargaba muy rápido. Entonces, cuando quedaba más o menos 10% de batería, yo decía, el celular se me va a apagar y necesito hacer una llamada o necesito algo y no tengo con qué encargarlo. Entonces yo le ponía un modo que se llamaba modo ahorro de energía. Y ¡fum! Ahorraba energía. Entonces el celular me iba a servir por otras 3 horas con ese mínimo de batería, pero ahorrando energía. ¿Sabe qué significaba ese modo ahorro energía? Significaba que había aplicaciones que no iban a servir. Significaba que el celular no iba a funcionar todo completamente. Me restringía simplemente a llamadas y a mensajes urgentes, no más. No me dejaba abrir otras aplicaciones porque estaba en modo ahorro de energía. ¿Y sabe qué así a veces nos pasa a nosotros? Estamos en el modo ahorro de energía, tratando de sobrevivir como cristiano. Y un cristiano que trata de sobrevivir no vive como Cristo quiere que viva. Dios nos llamó a vivir en la plenitud de su presencia. Usted dice amén. No a vivir a medias. No a vivir con el 50% de batería.
No a vivir con el 30%, ahí como para que, a ver si de pronto me toca hacer una llamada urgente. No, mi hermano, llénese, recárguese de Él, búsquelo, anhélelo, anhélelo. Yo puedo orar por ti, nosotros oramos por ti, te ministramos. Pero hay un momento donde tú tienes que llenar tu lámpara y tienes que ir al lugar donde está el aceite y llenarte. El Señor nos reviste de poder y autoridad para llenarnos de su presencia y que seamos testigos de su poder y su gloria. Testigos no solamente a los que están a nuestro alrededor, allá afuera, sino en nosotros mismos, que podamos ver su gloria. Lo extraordinario del Evangelio es lo sobrenatural. Porque el Evangelio es sobrenatural. Pero para vivir en lo sobrenatural, yo debo ser diferente. Alguien dijo que es una locura esperar que las cosas cambien cuando yo no quiero cambiar. Yo espero que todo cambie a mi alrededor, pero yo no quiero cambiar. Yo quiero que hayan cambios en mi entorno, pero yo no hago nada para cambiar. ¿Quieres más de Dios? Tienes que hacer más de lo que estás haciendo. ¿Quieres más de su presencia? ¿Qué te falta? ¿Qué has descuidado? ¿Qué es importante en tu vida? La santidad, iglesia, no es una opción. Y si usted no se acuerda de nada más del mensaje de esta mañana, solamente acuérdese de esa frase: la santidad no es una opción. Determina, mi hermano. Si hay algo que necesitemos como hijos de Dios, es ser hombres y mujeres determinados. Yo determino, yo decido, porque Dios me ha dado poder, autoridad y dominio propio para decidir. Yo decido sobre mi vida. Yo decido buscar a Cristo. Yo decido levantarme de mañana. Yo decido meditar en su palabra. Yo decido buscarlo en ayuno y oración. Yo decido que algo pase en mi vida. Y para que algo pase, yo comienzo a moverme en fe hacia algo diferente. Hace algunos días atrás una hermana me decía: pastora, Dios ha puesto en mi corazón ayunar, necesito ayunar. Hágalo. Si Dios pone en tu corazón ayunar, hágalo. Si Dios pone en tu corazón hacer algo, hágalo. No se quede ahí pensándolo. A veces pensamos demasiado las cosas. Y las cosas del Espíritu no hay que pensarlas mucho, hay que hacerlas, hay que movernos. Porque a veces Dios nos quiere preparar para algo. A veces Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero como no nos movemos, no pasa más nada. No pasa más. Necesitamos llenarnos de su poder. Necesitamos llenarnos de su presencia. En Juan capítulo 1, verso 4 y 5. Juan capítulo 1, verso 4 y 5, la palabra declara: en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por eso es que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Porque las tinieblas no pueden resistir la luz. No pueden. Necesitamos llenarnos de su luz. Su presencia trae vida, trae esperanza. Su presencia ha puesto sobre nosotros poder y autoridad. Cristo vino a devolvernos el poder y la autoridad con su muerte y su resurrección. Ese poder y autoridad que el enemigo busca cada nada quitarnos. ¿Cómo? Con el pecado. Porque cuando tú pecas, tú le estás entregando poder. El poder y la autoridad que Cristo te ha dado se lo estás entregando al enemigo.
Cuando nosotros pecamos, le estamos cediendo a Él un derecho legal para que destruya nuestra casa, nuestra familia, nuestra tierra, nuestra vida. Y si nosotros no nos alineamos, no comenzamos a enderezar lo que está torcido, no comenzamos a sacudirnos y sacar la hojarasca de nuestra vida, lo que nos estorba, entonces nuestra vida va a estar bajo maldición. ¿Cuál maldición? La maldición del pecado. Por eso la santidad no es una opción. Necesitamos santificarnos, iglesia. Por eclipse o sin eclipse, por terremoto o sin terremoto, es que necesitamos saber que Cristo viene por nosotros. Y no espera que tú y yo estemos de cualquier manera. A su esposa, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. No vivas de cualquier manera, mi hermano. No te conformes. No nos conformemos. No nos conformemos a vivir de cualquier manera. Vive cada día como si fuera el último para Cristo. Vive cada día como si fuera el último para Cristo. Si tuviéramos que partir hoy, estamos preparados. Hoy no alcanzamos a ver el eclipse. Hoy nos vamos. Estamos preparados. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿O tendríamos que estar mirando a ver quién nos regala un poquito de aceite? Es que mi luz se está apagando, necesito aceite. Lámpara llena, luz que resplandece. Lámpara vacía, luz que se apaga. Hoy, más que ayer, hoy, vive para Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios no te está pidiendo que estés 24/7 en un templo ayunando, llorando y clamando y santificándote. No, Él te dice, santifícate ahí en tu casa, ahí con tus hijos, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en lo que te gusta hacer. Haz lo que te gusta hacer, trabaja, haz lo que tienes que hacer, pero vive para Cristo con tus hijos, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar. Vive para Cristo, hónralo con tu vida, con tus hechos. Vive para Él. Porque el resto, diríamos como dijo el apóstol Pablo, todo lo que pudiera gloriarme, de todo lo que pudiera gloriarme lo tengo por basura. Porque todo lo que pudiéramos gloriarnos en esta tierra, en la eternidad, no va a ser útil. Tal vez los títulos, tal vez las posesiones, tal vez esos documentos que nos dicen que esa tierra nos pertenece, esa casa es nuestra, esa moto, ese carro, todo eso se queda acá. No nos llevamos nada, nada. Disfrútalo acá. Si tienes una esposa, disfrútala aquí. Si tienes un carro, disfrútalo. Una moto, disfrútalo. Disfruta tu familia, disfruta lo que tienes aquí. Dios quiere que tú lo disfrutes, disfrútalo. Gózate con tu esposa, con tu esposo, salgan, hagan cosas diferentes. Trabajen, disfrute su tierra, disfrute su casa, disfrútelo. Porque el día que partamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada y solo nuestra alma estará allí presente. Y el único peso que tendremos será lo que vivimos aquí. ¿Vivimos para Cristo? ¿Vivimos para Cristo? ¿Vives para Cristo? ¿Vives para Cristo? Porque a eso hemos sido llamados, iglesia.
No solo a venir a congregarnos, sino poder vivir para Él. Vive para Él, vive para Él. A los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Somos hijos de Dios por su sangre, porque lo recibimos en nuestro corazón, porque su sangre nos dignifica. El enemigo buscará la manera de destruirte, de dañarte, de quitarte todo lo que el Señor te ha dado. Pero el apóstol lo declara y nosotros lo podemos decir con libertad. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Usted puede levantar su mano y declararlo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dele un aplauso fuerte a ese Dios glorioso. Fuerte ese aplauso, porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es más grande que cualquier problema que tú puedas tener, más grande que cualquier necesidad, más grande que cualquier tormenta. Él es más grande, Él es nuestro Dios. Tenemos que recordarlo cada día. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo no puede con nosotros. Su sangre nos dignifica. Por eso necesitamos santificarnos. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, no son carnales. 2 Corintios 10, 4 y 5. No son carnales, sino que poderosas. ¿En quién? En Dios, para destruir ¿qué? Todas las fortalezas que se levanten. ¿Cuántas fortalezas el enemigo ha levantado en tu mente, en tu entorno, para hacerte desistir? ¿Sabes por qué tú sigues aquí? ¿Sabes por qué el enemigo no ha podido contigo? Porque hay un Cristo vivo que pelea tus batallas y que te dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Por eso no nos hemos apartado, porque Él pelea por nosotros, porque Él nos sostiene con su mano derecha. Y eso enardece al enemigo que ha querido verte destruido, pisoteado, acabado, que ha levantado a diestra y siniestra miles de cosas para dañarte. Pero Dios te dice en esta mañana: no prevalecerán tus enemigos, porque yo estoy contigo para librarte. Dele gloria al Señor, hermano. No prevalecerán. No podrán destruir tu matrimonio. No podrán dañar tu casa. No podrán dañar tu tierra. Lo ha intentado y lo seguirá intentando. Pero si tú lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, verás la gloria del Señor. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Muchas artimañas Él tiene para apartarte del propósito de Dios. Y muchas cosas está planeando en el secreto para destruirnos. Pero mayor es el que está con nosotros. Así que, mi hermano, no vivas tu vida de cualquier manera. Vive para Cristo cada día como si fuera el último. Vive tu vida para Cristo cada día como si fuera el último. Cada día. Así que pase lo que tenga que pasar. Porque yo tengo un dicho en el Señor, y es que lo que fue, fue, y lo que ha de ser, ya está escrito. Así que no nos queda más que alinearnos en Cristo, santificarnos, limpiarnos. Y tal vez como el salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No somos perfectos, iglesia, sí, es verdad.
Satanás puede venir y restregarnos en la cara nuestros errores, nuestras falencias, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras angustias. Él puede hacerlo. Pero nosotros, entonces, podremos mostrarle a Él la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. La sangre que hace que Dios nos vea santos. Su sangre preciosa. Así que colócate en pie en esta mañana y vamos a orar. Porque su sangre nos dignifica, nos hace aceptos, nos da vida. Su sangre preciosa. Su sangre derramada en la cruz. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Y nadie mejor que tú y Dios conocen lo que hay en tu corazón. Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus temores, Dios conoce tus angustias. Dios sabe que tú y yo no somos perfectos. Dios lo sabe. Por eso envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, para limpiarnos y santificarnos. Santificarnos. Él nos santifica. Él nos limpia. Él está en este lugar. Y es precioso poder saber que su amor es real. Que su amor es verdad. Dios te ama como nadie en el mundo jamás te ha amado ni te amará. Habla con ese Dios precioso. Tú conoces cuántas cosas has vivido, cuántas luchas hay en tu corazón. Tú conoces cuántas luchas hay, cuántas cosas, cuántas angustias, cuántas debilidades. Pero el Señor te dice: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Así que dile: Señor, yo quiero vivir cada día para ti.